Buenos días, Dios les continúe bendiciendo. De nuevo nos volvemos a sintonizar y ver por este medio como es el Facebook Live. Saludes a todos los hermanos y hermanas que nos ven, nos sintonizan a través del Facebook Live. También a todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo, una bendición para todos y cada uno de los que nos ven. Vamos a darle gracias a Papito Dios porque hoy es un día hermoso, maravilloso y su presencia es real. Su presencia está aquí. Damos gracias a Él. Saludamos a mi prima Diana Vázquez, Marlenita, Caterine Campo, Luz Edith Rodríguez, a todos y cada uno de mis hermanos los saludo. Juan Carlos Delgado Grijalva también y todos los que nos ven y nos sintonizan a través de este medio. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de esta clase. Hoy vamos a empezar con un nuevo libro, el libro de Daniel. Un libro maravilloso, un libro realmente bien hermoso, que nos tiene mucho que enseñar y que tiene mucha escatología bíblica, que tiene que ver con los eventos que estamos viviendo. Ya Daniel los había profetizado, él ya los había visto en visión y él ya había visto lo que venía para el mundo. Bendito Padre Celestial, yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana, una mañana de bendición. Gracias te doy, mi Padre hermoso, mi Padre bello, porque me permite, Señor, predicar y enseñar tu palabra. Espíritu Santo precioso de Dios, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesucristo. Que esta palabra que hoy voy a enseñar, que lo que hoy tú me vas a dar, no sea con mi conocimiento y mi sabiduría, sino con ese precioso respaldo tuyo. Habla a la audiencia, habla a los hermanos, ministra hoy de una manera sobrenatural. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Toma mi vida y llénala, Espíritu Santo. Toma mi vida y llénala, Espíritu de Dios. Bendito y alabado es tu nombre. Llena a cada hermano, cada hermanita que hoy nos ve. Espíritu Santo, ven en esta mañana y empieza a llenar la vida de mis hermanos. Empieza a llenar la vida de mis hermanas. Empieza a ministrar en cada vida y trae una unción nueva, fresca sobre cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice a todos y cada uno de ustedes. Hay una canción hermosa que ahora el Espíritu Santo me decía que la colocara. Se llama En los montes, en los valles. Interpretada por Marcos Witt. Vamos a escucharla y después de eso continuamos con el estudio del libro de Daniel. Hoy nos corresponde estudiar el libro de Daniel. Prepárate porque este libro maravilloso lo vamos a ir estudiando durante esta semana. No tengo afán. Lo importante es que usted y yo aprendamos sobre este maravilloso libro y hoy vamos a empezar con la introducción de este maravilloso libro y vamos a hablar del capítulo 2, a lo mejor de Daniel, donde la visión que tuvo el rey Nabucodonosor. Entonces, pero vamos a primero a escuchar En los montes, en los valles, interpretado por Marco Witt, y ahí sí continuamos con nuestro estudio. Dios le bendice. En el monte de Sión es el
toda nación. La tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, cantillo de alabanza. En las costas del mar, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos la carrera para siempre. Adorar en el monte de Sión, es el gozo de Puerto Rico, es el gozo de Colombia, gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas del mar, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, como se oye la voz de su alabanza, con las manos en lo alto. Una canción con el fin de darle alabanza, el mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Oye, con la mano arriba, mi gente. Oye, los que van para el cielo, que pongan su mano arriba y me den un grito de júbilo. Dice. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas del mar, levantamos un sonido de esperanza. aclamamos, como se oye la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, tratamos a tu vida para siempre. En los montes y en los valles, Él es digno de alabanza. Gloria a Dios. En los montes y en los valles, Él es digno de alabanza. Como les dije, hoy vamos a continuar con nuestro estudio panorámico de la Biblia y hoy nos corresponde estudiar el libro de Daniel. Entonces, vamos a prepararnos. Aquí hay un PowerPoint ya preparado, listo, para seguir con nuestro estudio panorámico de la Biblia. Y hoy vamos a empezar a ver este maravilloso libro. Tiene mucho que hablarnos, Papito Dios, con este libro. Esta madrugada el Espíritu Santo me llamaba muy temprano a orar. Y estaba otra vez leyendo el libro y pidiéndole a Dios que me diera sabiduría. Aunque ya lo he enseñado en muchas oportunidades en el seminario. Y aunque de pronto lo he vuelto a leer y todo, nunca deja uno de aprender. Y siempre el Espíritu Santo te habla de nuevo. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy nos va a hablar a través de este maravilloso libro. Por lo tanto, ya está listo. Tenemos nuestro estudio panorámico de la Biblia. Aquí ya todo está listo para seguir estudiando este maravilloso libro de Daniel. Vamos aquí vamos a continuar. Hemos visto los libros de la Biblia, ya vimos los libros, el Pentateuco, vimos los libros históricos, vimos los libros poéticos y hoy estamos ya terminando con los libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel
y hoy nos corresponde ver el último libro de los profetas mayores llamado Daniel. Ahora, decíamos que el Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, que son 5 libros, 12 libros que son históricos, 5 que son poéticos, 5 de profetas mayores y 12 de profetas menores. Y los profetas mayores decíamos que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y el libro de Daniel. Ahora, en hebreo, Daniel es un nombre que significa literalmente Dios es mi juez. En la versión de los 70 o en la Septuaginta, Daniel, o sea, la transliteración de la palabra hebrea Daniel, ¿sí? Le colocan Daniel. Aspenaz, jefe de los eunucos de Nabucodonosor, le cambió el nombre hebreo de Daniel por el nombre babilónico de Belsasar, que significa que Bel proteja tu vida. Bel era un dios babilónico, entonces le colocaron ese nombre, Belsasar. Pero el nombre que Dios le había dado era Daniel, que significa Dios es mi juez. Y así entonces se hace una transliteración al idioma castellano. Daniel. Ahora, el autor, el mismo libro menciona explícitamente el autor. En el capítulo 9, versículo 2 dice, yo Daniel. Capítulo 10, versículo 5, yo Daniel. Además, el Señor Jesucristo cita a Daniel como autor de la profecía, la que habló el profeta Daniel, Mateo 24:15. Dice Mateo 24:15. Cuando Jesús está hablando en Mateo 24, el mensaje escatológico está diciendo o está haciendo mención al profeta Daniel. Dice, llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto de sacrilegio que causa profanación de pie en el lugar santo. O sea, cuando veáis el lugar o la abominación desoladora, el que lee entienda, dice la Reina Valera. Pero eso lo profetizó Daniel. La fecha, los sucesos de este libro abarcan desde el año 605 a.C. hasta el año 538 a.C. El libro fue escrito alrededor del año 530, cuando Daniel tenía probablemente más de 90 años, en el tiempo de los medopersas. O sea, Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Entendamos, es un jovencito de escasos 16, 17 años. No tiene más Daniel. Y él le va a tocar vivir todos los 70 años de cautiverio en Babilonia. Pero cuando ya empieza a desarrollar el libro y a escribir parte del libro, las profecías más importantes del libro y ya a redactar el libro, ya lo recibió. Ya Daniel tenía toda esa información y ya era un anciano de cerca de 90 años. Recuerde que si se fue a la edad más o menos a la edad de 16, 17 años, dura 70 años del cautiverio. Cuando termina el cautiverio en Babilonia, él ya será un hombre de 87 años. Y unos 3 años más vive con el imperio medo-persa, porque después del imperio babilónico le sigue el imperio medo-persa y ocupa lugares prominentes en el imperio medo-persa. Y ahí, estando todavía en el imperio medo-persa, muchas de las profecías que él recibe, muchas de las visiones apocalípticas que Daniel ve, las va a recibir ya a una edad avanzada, cuando ya es un hombre bastante adulto mayor. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos de nuestros adultos mayores y de nuestros ancianos, porque en ellos hay sabiduría, porque Dios los quiere usar, porque si miramos hay muchas personas que tanto Dios llamó a una edad muy temprana, como también Dios llama a una edad muy avanzada, porque a Moisés Dios lo llamó al ministerio a los 40 años salió de Egipto y fue a vivir con su suegro Jetro. Pero ya cuando tenía 80 años, había vivido 40 años en Madián, en el desierto de Madián. Estaba cuidando ovejas. Ahí, a los 80 años, Dios lo llama para sacar al pueblo de Egipto. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, lo llamó a la edad de 75 años y le dio la promesa de que le iba a dar un hijo, y casi a los 100 años le dio el hijo. Entonces, hermano, hoy yo te quiero decir,
No hay edad para servirle a Dios. Simplemente esté dispuesto y dígale: Señor, aquí estoy, te quiero servir. Hoy te quiero servir, Señor. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios quiere usarte, hermano, y no importa la edad. Tú puedes tener más edad o puedes tener menos edad. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia a la edad de 16 años, pero muchas de las profecías y las grandes profecías que recibió, ya las recibió cuando ya era un anciano de más de 90 años. El libro de Daniel, su estilo, el libro presenta una narración histórica, como también visiones y sueños de carácter apocalíptico. Está escrito en 2 lenguas. La mitad del libro está escrito en el idioma hebreo y una amplia sección en idioma arameo. Recuérdese que Daniel fue llevado a Babilonia y los caldeos, los de Babilonia, hablaban el idioma arameo. El propósito del libro es en el Antiguo Testamento lo que Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el propósito? Si uno mira, ¿realmente hay un propósito? Sí, el propósito del libro es demostrar que a través de las experiencias que Daniel vivió con Dios, Él es soberano. Dios es soberano de toda la tierra y exhorta a los judíos a que se mantengan fieles a Dios aún en medio de la persecución. Pero otro propósito del libro es revelarle a Daniel el futuro de la humanidad. Otro propósito del libro es hacer que el libro de Daniel sea el Apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea, el libro apocalíptico, el libro que Dios le va a mostrar a través de Daniel lo que va a suceder en el futuro. Este libro prueba que hay un Dios en los cielos y que es el Altísimo, tiene dominio en el reino de los hombres. O sea, el propósito es mostrar, como yo le decía, que Dios es soberano. Él tiene dominio sobre el reino de los hombres y además es soberano en los asuntos del mundo. La historia es su historia. O sea, nada de lo que está pasando hoy, escúcheme, nada se le escapa a Dios. No, pastor, es que estamos ya casi en un nuevo orden mundial. Ay, pastor, que esta pandemia fue creada por los chinos, que la economía del mundo está cayendo. Mira, hermano, todo eso ya está en las manos de Dios. Dios tiene control de todo. Él ya lo sabía, Él sabe todo, hermano, y Él lo está permitiendo y porque Él es soberano y Él tiene el control de los asuntos del mundo. Él sabe por qué ha permitido, hermano, las cosas. Y Él sabrá en qué momento va a intervenir en este mundo. Porque va a llegar el momento en que Él va a intervenir y sigue interviniendo en los asuntos del mundo. Entonces, ese es el propósito del libro. Entonces, ya estamos viendo. Ahora, el libro de Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación, cuando el reinado era de Joacim. O sea, Joacim estaba en el reinado en el año 605. La nobleza fue llevada al cautiverio. Por lo tanto, Daniel procedía de una cuna noble. Daniel era un joven que venía de una cuna de nobleza. En Babilonia quedó al cuidado de un eunuco llamado Aspenaz. Y como se menciona en el libro, ni esposa ni hijos tuvo. Probablemente Daniel era eunuco, cumpliendo la profecía de Isaías. Recuérdese que, hubo eunucos que se hicieron por causa de Dios, pero otros por causa de los hombres. En este momento, cuando había la costumbre en esta época de estos reinos, que un jovencito como Daniel, que fue llevado a los 15 o 16 años, hermano, lo podían convertir en eunuco. Quería decir que lo castraban. A los hijos que tengas y que engendres se los llevarán a Babilonia y allí los convertirán en eunucos del palacio del rey. Isaías 39:7. Esa fue una profecía que dio Isaías en el capítulo 39, versículo 7. Dijo: algunos de ustedes se los van a llevar a Babilonia y a sus hijos los van a llevar y los van a llevar al palacio, a servir al palacio. Y cuando estén allá en el palacio de Babilonia, algunos de sus hijos se los convertirán en eunuco. Vamos a leer esa misma profecía en la Nueva Traducción Viviente y dice: algunos de tus hijos serán llevados al destierro, los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Así dice la palabra de Dios.
Entonces, hermanos, Daniel posiblemente era un eunuco, por eso no pudo tener esposa ni tener hijos, cumpliendo la profecía que estaba en el libro de Isaías. Isaías capítulo 39, versículo 7. Ahora, mirando aquí lo que está pasando con Daniel, entonces el primer rey fue Joacim, o sea, él le tocó vivir, vamos a hablar más o menos de esos reyes que le tocó vivir a él, Joacim, Joaquín y Sedequías, pero él le tocó vivir en la primera deportación. Las 3 deportaciones de Jerusalén a Babilonia fueron: primera deportación cuando estaba el rey Joacim, la segunda deportación con el rey Joaquín y la tercera deportación con el rey Sedequías. En la primera deportación Daniel fue llevado, en la segunda fue llevado Ezequiel, y en la tercera deportación ya y la destrucción del templo, hermanos, ya es la última deportación. Entonces, Daniel le tocó la primera deportación cuando estaba el rey Joacim. Por eso dice aquí mismo en la palabra de Dios, en el capítulo 1, versículo 1, dice: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse a algunos de los objetos sagrados que estaban en el templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Versículo 3. Luego el rey ordenó a Aspenaz, el jefe del estado mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia en cautividad. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, les dijo. Asegúrate que sean instruidos en todos los conocimientos y ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían de recibir entrenamiento por espacio de 3 años y después entrarían a servir al rey. Entonces aquí estamos viendo cómo Daniel, siendo un jovencito, es llevado a Babilonia en la primera deportación, cerca del año 606 aproximadamente. Y ahí, estando en Babilonia, hermano, es llevado al palacio, es para que le sirva al rey. Él se va a convertir en un funcionario real. Dios tenía todo preparado, porque recuerde que Dios es soberano. El libro de Daniel es un apocalipsis. Como tal, contiene uno de los más grandes mensajes del Antiguo Testamento. El reino de Dios reemplazará a los reinos de este mundo. Hablando de los eventos del futuro, el mensaje del ángel es claro. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Daniel 10:14. Las visiones que tiene Daniel respecto al fin de los tiempos están enfocados en el pueblo de Israel y no en la iglesia. Escuche muy bien. No están enfocados, hermanos, están enfocados en Israel y no en la iglesia. Daniel no vio la iglesia. Para la época de Daniel, hermanos, estando en Babilonia, todavía la iglesia no existía. Jesucristo no había venido en su primera venida y no había establecido la iglesia. Por lo tanto, todas las profecías que la gran mayoría Daniel vio y las visiones que Daniel vio son para su pueblo y su santa ciudad, o sea, para Israel y la capital, Jerusalén. Tengamos muy en cuenta esto porque esto es importante entenderlo. Amén. Ahora, Daniel es un apocalipsis del Antiguo Testamento. Y vamos a ir mirando algunas de esas profecías, porque para eso estamos, hermano, para aprender esas profecías. Ahora, Daniel fue llevado y vamos a mirar más o menos los reyes de Babilonia. Uno de ellos fue Nabopolassar, que fue del 626 al 605. Después vino el gran rey Nabucodonosor, que fue uno de los más grandes reyes de Babilonia, del año 605 al 561. Después vino Ebel-Merodach,
¿sí? Del 561 al 559. Después vino Negal-Sorosor, después vino Naborazador, después vino Nabonid y después vino Belsasar. Entonces, hermanos, es muy importante tener en cuenta esto porque estos son los reyes de Babilonia. Estos son los reyes de Babilonia. Permita un momentico. Dicen que se ve pixelado. Permítame un momentico. Yo voy a limpiar un poquitico aquí. Permítame, yo limpio aquí un poquitico la cámara. Porque vamos a ver. Dicen que se ve pixelado. Y dice que alejemos. Sí, vamos a ver. Ahí, ya, vamos a mirar ahí. Entonces, seguimos, hermanos, con esta transmisión. Vamos a... Entonces, uno de los reyes, entonces los últimos reyes de Judá fueron Joacías, Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías y Gedalías. Y ahí se dio la caída de Jerusalén. Pero recuérdese que cuando estaba Joacín fue llevado Daniel aquí con Joacín, el rey Joacín, aquí con este rey llamado Joacín, aquí fue llevado Daniel a Babilonia. Y desde ahí, desde Babilonia, va a desarrollar su ministerio profético. Entonces, ahora es muy importante entender que hay profetas que fueron contemporáneos de Daniel. Uno de ellos, Jeremías. Otro fue Nahum, otro fue Sofonías, otro fue Habacuc, otro fue Ezequiel, otro fue Abdías. Pero Daniel profetizará casi del año 606 más o menos, el año 600 hasta el año 530. Él le tocó vivir todo ese tiempo en Babilonia. Todo el cautiverio en Babilonia, los 70 años de cautiverio en Babilonia, Daniel los vivió en Babilonia y aún más, porque después de que Babilonia cayó y le sucedió el imperio persa, ahí estaba Daniel también con el imperio persa. Entonces, vamos a continuar. Divisiones del libro de Daniel. Daniel tiene dos divisiones. Capítulo 1 al capítulo 6 y el capítulo 7 al capítulo 12. Del capítulo 1 al capítulo 6 son capítulos de carácter histórico, aunque el capítulo 2 es de carácter escatológico. Y el capítulo 7 al capítulo 12 sí son todos de carácter profético y vamos a estudiar capítulo por capítulo. Por eso le digo, no sé cuánto nos vamos a demorar porque yo no quiero aquí andar corriendo, quiero es que ustedes aprendan, mis queridos hermanos, todos ustedes que están viendo este programa. Y recuerden, esto también va a quedar grabado en YouTube, lo vamos a subir en el canal de YouTube como Alberto Alfonso Rojas y lo puedes compartir también a otros. Entonces, el contenido del libro de Daniel son 12 capítulos. En el capítulo 1 nos habla del arribo de Daniel a Babilonia. En el capítulo 2, el sueño de la imagen, o sea, la interpretación del sueño a un rey llamado Nabucodonosor. Capítulo 3 nos habla del horno de fuego. Capítulo 4, el sueño del árbol. Capítulo 5, la escritura en la pared. Capítulo 6, en el foso de los leones. Capítulo 7, la visión de las 4 bestias. El capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío. Capítulo 9, la visión de las 70 semanas. Y capítulo 10 y capítulo 11, visiones del futuro. Visiones del futuro. Entonces, aquí vamos a ir mirando, hermanos, todo este contenido del libro de Daniel. Por eso
Hermanos, prepárese porque lo que vamos a aprender es hermoso y Dios me ha dicho, enséñale a mi pueblo que ellos puedan aprender y entender un libro tan importante como es este libro de Daniel. Y hermano, y tú lo puedes ver hoy aquí a través de este canal. Y no tienes que pagar un peso, porque esto de gracia hemos recibido y de gracia damos. Para ti que estás viendo, recibe lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, del capítulo 1 al capítulo 6 son capítulos de carácter histórico, pero como también te digo, el capítulo 2 es de carácter profético. Entonces vamos a ir mirando capítulos por capítulos. Daniel y sus amigos, púberes, o sea, cuando hablamos de púberes, no, como eso digo, de entre 12 a 14 años, algunos dicen 16 años, pero recuérdese, tienen que haber sido muy púber porque si iban a ser castrados, ellos no podían haber desarrollado ya, tenía que ser antes de que su sexualidad se desarrollara y ya empezaran a generar testosterona. Entonces, eran castrados, se les cortaba sus testículos para que no generara testosterona y su sexualidad no se desarrollara. Eran de lo mejor de entre los cautivos. Ahora, en el capítulo 8, mire qué bonito, hermano. Daniel era un jovencito educado dentro de la Torá por sus padres. Y cuando llegó allá, él tenía claro quién era él, cuál era su identidad, cuál era su Dios, quién era él. Porque él propuso en su corazón no contaminarse. Recuerda que le decía que el rey le asignó una ración diaria de la comida, del vino que provenían de su propia cocina y debían de recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Y Daniel, Ananías y Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Y el jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey y le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer estos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del estado mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien les ordenó a ustedes que comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados, harían la comparación con otros jóvenes de su edad. Temo que el rey entonces mandaría a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del estado mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto de nuestro rostro con los de los otros jóvenes que comen la misma comida del rey, y luego decide qué vas a hacer con nosotros. El asistente entonces aceptó la sugerencia de Daniel y le puso prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes, alentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que bebían a los demás. A estos 4 jóvenes, Dios les dio una actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y Daniel también, Dios le dio la capacidad de interpretar el significado de las visiones y de sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, los 3 años, el jefe del estado mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y en ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontró
10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Y Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro, rey persa. Qué hermosa historia encontramos aquí en este capítulo 1 del libro de Daniel. Aquí que podemos ver cómo Daniel arriba a Babilonia. Daniel llega a Babilonia siendo un jovencito de no más de 14 años. Entre 13 y 14 años llega Daniel. Y lo primero que hace Daniel es proponer en su corazón no contaminarse, guardarse de los alimentos. Recuerde que los judíos tenían en la ley, en la Torá, alimentos que estaban prohibidos por la Torá, alimentos que eran impuros, animales que eran impuros y que ellos no podían comer. Entonces él toma una decisión, no dejarse contaminar. Ahora, el rey Nabucodonosor le había dicho a su jefe de los eunucos del Estado Mayor, Aspenal, le había dicho: escógeme muchachos que tengan buen parecer y que sean inteligentes y todo, y seleccióname a estos muchachos y ponlos a estudiar en la Universidad de Babilonia. Mira, hermanos, qué importante esto. Aquí yo veo algo muy importante. Dice: asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del conocimiento y que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes idioma y literatura de Babilonia. Hermano, déjame decirle algo. Si tú quieres llegar a lugares muy altos y que Dios te use, prepárate para servirle a Dios. Ahí están instituciones educativas que te pueden a ti dar las herramientas para servirle a Dios con excelencia. Si Dios te da la oportunidad de hacer una carrera, hazla. Si puedes entrar a la universidad y estudiar en la universidad, hazlo. Si no tienes para la universidad, pero puedes hacer una carrera técnica o tecnológica, hazla, porque Dios está necesitando hombres y mujeres preparados para que le puedan servir a Él. Y si puedes entrar en una institución educativa teológica para prepararte, prepárate, porque Dios tiene cosas grandes con tu vida, pero necesitas que te prepares. Aprende otro idioma, aprende inglés, aprende otro idioma, hermano, porque esto es lo que yo veo aquí. Y ten un conocimiento general, desarrolla ese conocimiento general, lee mucho, ten mucho conocimiento, adquiere ese conocimiento porque Dios lo va a usar para su gloria y para su honra. Y cuando Daniel presentó las pruebas del IFES, o digamos las pruebas de estado, ¿sí? Dice que lo encontró 10 veces mejores que todos los sabios de Babilonia. Y Dios a estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Capítulo 1, versículo 17. Hermano, tenaz. Mire, acá en la Nueva Traducción Viviente dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio la actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel le dio la capacidad especial para interpretar el significado de sueños y visiones. Hermano, eso es usted y yo, hombres que Dios quiere usar. Diles: Espíritu Santo, dame sabiduría, dame conocimiento. Yo me quiero preparar porque yo quiero servirte con excelencia. Pablo dice que llame a otros y que no sean neófitos. Y neófitos es sin conocimiento, sin experiencia. Y mire, y después de eso, Dios les abre las puertas, hermano, para que vayan a ocupar un puesto real, uno de los mejores puestos, estar al lado del rey en palacio, hermanos. Hay buenos puestos, los mejores puestos están preparados y esperando a los hijos de Dios. Prepárate, estudia, prepárate, porque Dios te va a abrir unas puertas sobrenaturales y hay puertas para tus hijos y para tus nietos de bendición. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús que Dios va a empezar a abrir unas puertas sobrenaturales para tu vida y para mi vida. Ahora, por otro lado,
ya viene el capítulo 2 de Daniel. Ya Daniel, miremos, ya Daniel llega a Babilonia, lo castran, ese eunuco, lo convierten en eunuco, lo meten en la Universidad de Babilonia, 3 años estudiando. Daniel recibe una educación especial y después de 3 años lo presentan ante el rey y entonces el rey hace las pruebas de conocimiento con ellos y lo encuentra a Daniel y a sus amigos 10 veces mayor que todos los demás sabios de Babilonia. ¿Sí? Aquí dice, y cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba. Y dice, no los encontró, los encontraba, o sea, él y sus amigos, 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Hermano, pero hay algo bonito. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. ¿Cuántos años duró Daniel en Babilonia? 70 años. Y después de 70 años sucumbió el poder babilónico bajo el poder de los medo-persas. Pero Daniel también ahí en el imperio persa ocupó puestos reales. Hermano, eso se llama permanencia. Y Dios quiere que usted y yo que permanezcamos. Alguien diría, no ser flor de un día, sino permanecer. La palabra clave aquí es permanecer. Vigencia. Dios te quiere dar y Dios te quiere preparar y Dios te quiere usar, hermanos. Permanecer. Que pasen los años y tú estés siempre. Por eso es tan importante estarse capacitando, estarse renovando, estar estudiando, estar ahí actualizándose para no quedarnos dinosaurios. El mundo está cambiando. Mire, esta misma pandemia nos está diciendo, tenemos que ahora usar más las TIC, más las tecnologías para la comunicación. Entonces, hermano, no podemos quedarnos en el siglo pasado. Cuando yo nací, yo podría haber dicho, cuando yo nací no había computadoras. Sí, es cierto, tal vez las computadoras eran muy escasas y eran unas cosas gigantescas en esa época. Cuando yo nací no había la tecnología. Tal vez me tocó fue aprender a escribir a máquina. Me tocó aprender la taquigrafía. Y bueno, cosas como esa le enseñaban a uno en el bachillerato. Pero el mundo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Cada década es diferente. Y a medida que el mundo va evolucionando y las décadas van cambiando y todo va cambiando, nosotros tenemos que irnos actualizando para estar vigentes para el servicio de Dios. Amén. Ahora viene el capítulo 2. El sueño del rey Nabucodonosor y la interpretación de este sueño. Dice aquí en el capítulo 2 que Nabucodonosor, el hombre más poderoso que ha existido, tuvo un sueño que lo perturbó. Al no recordarlo, exigió a sus sabios que le dieran el sueño y su interpretación, bajo la pena de muerte si no lo hacían. Sus sabios le indicaron que no existe nadie en el mundo que lo pueda hacer. Además, jamás alguien en el mundo pidió algo semejante. Al enterarse de todo esto, Daniel pidió poder para darle al rey el sueño y su interpretación. Y después de orar, Dios le da la visión, el sueño y su interpretación. Este es el famoso capítulo 2. Donde Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Vamos a leer el capítulo 2 en la Nueva Traducción Viviente y ahí nos formamos una idea de ese sueño. Ahí vamos mirando, hermanos, una imagen y todo. Dice, una noche, durante el 2º año de su reinado, el rey Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que se quedó, ya no podía dormir. Mandó entonces llamar a todos sus magos, brujos, hechiceros y aún astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado y cuando se presentaron ante el rey les dijo, he tenido un sueño y he quedado desconcertado y necesito saber lo que ese sueño significa. Entonces los astrólogos
respondieron al rey en idioma arameo: que viva el rey. Cuéntenos el sueño, señor, y nosotros le diremos lo que ese sueño significa. Que viva el rey. Pero el rey respondió a estos astrólogos: yo les digo esto en serio. Si no me dicen lo que yo soñé y no me dan su significado, yo los haré despedazar y voy a convertir sus casas en un montón de escombros. Pero si ustedes me dicen lo que yo soñé y su significado, yo les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que yo soñé y lo que significa. Ellos entonces volvieron a contestarle: por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. El rey entonces respondió: ya sé lo que ustedes están proponiendo. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo: si no me cuentan el sueño, estarán condenados. Así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que yo cambie de idea, pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Los astrólogos entonces respondieron al rey: no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que usted soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplirlo con lo que el rey está exigiendo. Nadie, excepto los dioses, pueden contar el rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció mucho y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con mucha sabiduría y discreción. Le preguntó entonces a Arioc: ¿por qué emitió el rey un decreto de manera tan severa? Entonces Ariel le contó todo lo que había sucedido y Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió tiempo para poderse comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel tomó la decisión de regresar a casa, contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que estaba ocurriendo y le rogó que entraran en oración a Dios para que tuviera misericordia y le revelara el secreto y para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Entonces, en esa noche, el ministerio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces Daniel tomó la decisión de alabar al Dios del cielo y dijo: alabado sea el nombre de mi Dios por siempre y para siempre, porque a Él le pertenecen toda la sabiduría y el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él se encarga de quitar reyes y poner reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela las cosas profundas y misteriosas. Conoce lo que se está ocultando en la oscuridad, y aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco, Señor, y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza, y me revelaste lo que te pedimos, y nos diste a conocer lo que el rey estaba exigiendo. Mira, hermano, qué hermoso. Entonces aquí en el capítulo 2, a partir del versículo 24, encontramos que Daniel le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor. Aquí le va a interpretar el sueño, le va a decir: rey, usted vio una imagen y esta es la interpretación de esa imagen. Pero esto lo veremos mañana con la ayuda del Señor. No te lo pierdas, hermano. Esto quedará en continuará, como diría. Mañana por este mismo canal, a esta misma hora, mañana lo veremos con la ayuda de Dios. Mañana continuaremos viendo este hermoso tema, hermanos, de Daniel, el capítulo 2 de Daniel. Vamos a estudiar la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, la estatua, la imagen que el rey vio y cómo se da la interpretación y qué nos tiene que enseñar esto con respecto al futuro. ¿Cómo se interpreta? ¿Y de qué manera esto me afecta a mí o te afecta a ti con respecto al futuro? ¿Qué se ha cumplido?
cuál de esa imagen que vio, qué se ha cumplido y qué falta por cumplirse. Entonces, mañana, hermanos, no se pierdan el programa, porque mañana va a estar muy, pero muy interesante. Y he preparado unas imágenes, un PowerPoint para poder explicar bien este capítulo 2. Mañana seguimos con este estudio. Como dice Juan Carlos Delgado Grijalva, súper. Juan Carlos Delgado Grijalva dice, gracias. Quiero saludar a Juan Carlos Delgado, quiero saludar a Miderlani Rodríguez, quiero saludar a Stephanie Lopeda Quiseno, profesora de Bethesda. Dios te bendiga, Stephanie, y a tu esposo. Y Dios les llene cada día más y más de su sabiduría. Saludamos a mi hermana Nancy Zúñiga, que nos sintoniza desde la ciudad de New Jersey, en Estados Unidos. Saludamos a Sobeida Madera, que Dios le continúe bendiciendo. También saludamos a mi hermana Aiza Casas, una de nuestras hermanas. Qué bendición, que trabaja con el ministerio carcelario. Que Dios te siga usando grande y poderosamente en ese ministerio carcelario, que especialmente Dios te llamó para trabajar en la cárcel con las mujeres allá en Jamundí. Saludamos a Karen García Molina. También saludamos a Nubia Fernández. También queremos saludar hoy a Miriam Estela Rojas, mi prima. Que Dios te bendiga. Y saludamos a Cenelia, a Diana Vázquez, a Marlenita Vázquez, mis primas. También saludamos a nuestro hermano Francisco Bernal. ¿Sí? Dios te continúe bendiciendo, mi hermano Francisco. Saludamos a Juan Carlos Delgado Grijalva. Y también queremos saludar a Sandra Patricia Moreno Quintero. Dios te bendiga, Sandra Patricia. Que la gloria de Dios esté sobre tu vida, pero de una manera también muy especial, porque hace días no la veía, a Claudia Chamorro, que nos sintoniza desde la hermosa ciudad de Pasto. Tiene un ministerio hermoso junto con su hermano allá en Pasto, sirviéndole a Papito Dios en el ministerio. También saludamos a Paulina Jover Flores López, una pastora en Candelaria. Que la gloria de Dios esté sobre tu vida, Paulina, y que te siga usando a ti y a tu esposo Sebastián Hernández. Y María Eugenia Gómez Oquendo, que nos ve desde el Distrito Federal, desde el DF, desde la Ciudad de México. Y bueno, a Lilian Carrasquilla Quintero, su esposo Juan Carrasquilla. Bueno, Dios les continúe bendiciendo a todos los hermanos que nos sintonizan y nos ven a través de este hermoso programa. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a orar y vamos así a ser despedidos. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por darnos la bendición y oportunidad de poder estar hoy aquí reunidos. Gracias por esta palabra que hoy nos has dado y nos has enseñado. Gracias por este maravilloso libro de Daniel. Estamos comprendiendo y entendiendo el contexto histórico del libro de Daniel. Daniel, este jovencito que fue llevado a Babilonia, que vivió todos los 70 años de cautiverio en Babilonia, que le tocó ver todo Babilonia, pero también otro imperio, el Medo-Persa. Padre, gracias porque fue vigente, porque permaneció en el servicio. Padre, ayúdanos a permanecer, pero también ayúdanos a que nada nos contamine. Dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Señor, no deje que nada de lo que el mundo nos ofrece nos vaya a contaminar y a dañar nuestra relación contigo. Oh Dios, queremos cada día más y más y más y más y más de tu presencia. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Ahí donde está, bendice a cada hermano y a cada hermanita que nos está viendo. Y Señor, seguimos con este precioso estudio del libro de Daniel. Y tú tienes mucho que enseñarnos a través de este libro de Daniel. Y vamos a aprender más y más, no solamente la parte histórica, geográfica, política, sino que también vamos a aprender la escatología bíblica, todo lo concerniente a los eventos futuros y qué se ha cumplido y qué falta por cumplirse. Gracias, Señor, porque mañana vamos a ver el capítulo 2 de Daniel y tienes una palabra de bendición a través de este capítulo 2. Gracias, Señor.
en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Saludamos y doy gracias por las palabras de María Eugenia Gómez. Dice: bendiciones, maestro. Damos gracias a Dios por este privilegio de escucharlo y aprender la historia. Para usted, mi hermana María Eugenia, es un privilegio poder enseñar hoy. Juan Carlos Delgado dice: Pastor Alberto y hermanos, que tengan una linda y bendecida tarde. Dios nos cuide siempre. Aiza dice: Dios lo bendiga, pastor. A todos, hermanos. A Paulina dice: Pastor, Dios te bendiga por darnos conocimiento de este libro de Daniel. Hermanos, no se pierdan esta enseñanza. Ahora, recuerde, esto va a quedar grabado en YouTube también. Mi canal es Alberto Alfonso Rojas. Inscríbete, dale campanita y compártelo también esta enseñanza. Porque algunas personas no tendrán Face, pero tendrán el canal de YouTube. Pueden verlo por YouTube. Que el Señor te bendiga. Mañana, 11 de la mañana, sueño, interpretación del capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. Que el Señor les continúe bendiciendo y que la gloria de Dios repose sobre su vida. Nos vemos mañana. Bendiciones.